Bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinar denominado Generación Distribuida. Contamos y destacamos la participación del ingeniero Alejandro Quispe Ramos, director general de Energías Alternativas del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. Gracias, voy a todos y a todas, voy a desplegar mi presentación. Bien, vamos a un poco hablar del sector eléctrico boliviano y la generación distribuida. Como la mayoría de ustedes ya conoce, nuestro sector eléctrico está dividido en dos tipos de sistemas. Un sistema interconectado que es 92%, ¿no es cierto?, del mercado, y unos sistemas aislados que más o menos rondan al 8% del mercado eléctrico. Entonces, y en este mercado, ¿no es cierto?, la estructura de este mercado está, como se muestra en la figura, como cabeza de sector está el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que está encargado de proponer políticas, programas, proyectos en toda la cadena productiva del sector, ¿no es cierto? Y a partir, digamos, de unas reformas, en realidad todo nuestro mercado está legislado a través de la ley 1604 de Ley de Electricidad, promulgada el año 1994, pero a partir de ello se han generado una serie de normativas complementarias y modificatorias que han dado curso a una estructura que se muestra, digamos, en la pantalla, ¿no? O sea, como cabeza de sector está el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el Viceministerio de Energías, de Electricidad y Energías Alternativas, ¿no es cierto?, que esta institución o estas instituciones están básicamente promueven las políticas, proponen las políticas, los programas en toda la cadena productiva del sector eléctrico. Después de esto está justamente la Autoridad de Electricidad, que regula el sector, ¿no es cierto? Regula, o sea, se cumple y hace cumplir la ley de electricidad. Y luego está el Comité Nacional de Despacho de Carga, que administra el mercado eléctrico mayorista y realiza también la operación del mercado. Y luego está el ENDE, ¿no es cierto?, que está ahorita participando en toda la cadena productiva, ¿no es cierto?, de la industria eléctrica a través de sus filiales, ¿no? Y hay también una institución que es el Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad, que su objetivo es contribuir a lograr el acceso universal al servicio público de electricidad, especialmente en las áreas rurales, ¿no? Un poco les voy a comentar sobre el sector, ¿no es cierto? Tenemos acá que se llama algunas estadísticas, ¿no es cierto? Y antes les comentaré que nuestro sector eléctrico está segmentado en generación, transmisión y distribución, ¿no? La generación se desenvuelve en un ámbito de competencia, se podría decir. La transmisión y la distribución son monopolios, ¿no es cierto? Y algunos datos aquí contamos, y también cabe destacar que las características de este mercado es que digamos, los generadores dedicados a la producción de electricidad necesitan contar con una licencia que lo otorga la Autoridad de Electricidad. Los transmisores también necesitan una licencia, y los distribuidores se desempeñan en un área de operación. Como les había indicado, el primero, digamos, la generación que está aquí en el costado izquierdo. Tenemos esta participación de la generación. Ahorita en estos momentos tenemos 3.429 megavatios
digamos, de capacidad efectiva, y tenemos distintas tecnologías. Tenemos la biomasa, ¿no es cierto?, con una participación del 2.34%, las turbinas de gas 28%, los ciclos combinados 40%, las hidroeléctricas participan en un 21%, es decir, estamos con 734.8 megavatios, las eólicas 27%, las solares 165%. Es decir, estos son datos del Comité Nacional de Despacho de Carga a julio 21, ¿no? Cabe también recalcar que en el aspecto de la producción, tenemos mayormente en este momento, tenemos una participación un poquito más del 70% en capacidad de generación y casi rondando el 28% están las energías renovables, vale decir, hidroeléctricas, solar y eólico, ¿no? En eólico tenemos 27 megavatios, básicamente es lo que produce Colpana en Cochabamba, y el solar, tenemos 3 plantas solares, Yunchara, en Uyuni, y la última que se instaló este año, la Solar Oruro, con 100 megavatios, ¿no? Y en la parte de la transmisión se desenvuelve, tal como les había dicho, es un mercado monopólico, ¿no?, que lleva los grandes, las grandes la producción de las generadoras hacia los centros de consumo, las distribuidoras y los consumidores no regulados. Tenemos, ¿no es cierto?, hasta diciembre de 2020, tenemos alrededor de 5.860 kilómetros de líneas de alta tensión, ¿no? Tenemos 4 empresas de transmisión, ¿no?, de transmisión, que tiene líneas de 230, 115, 69, ISA Bolivia, que tiene 3 líneas en realidad de 230 kilovoltios, San Cristóbal Tesa, que está básicamente en Potosí, y ENDE, que tiene líneas Caranavi, Trinidad, y Cochabamba, La Paz y otras, ¿no es cierto?, que ahí están las longitudes y las tensiones que, que tienen cada una de estas empresas. Entonces, en el tema, digamos, de la transmisión se desenvuelve, como habíamos dicho, un mercado monopólico y, digamos, la remuneración de la transmisión básicamente se establece, digamos, un peaje y un ingreso tarifario que cubre la remuneración de la transmisión y se le calcula, ¿no es cierto?, con un sistema económicamente adaptado, ¿no es cierto?, con una que las inversiones de ese sistema económicamente adaptado se los valora, ¿no es cierto?, con una vida útil de 30 años y con una tasa de descuento del 10%. Y por otro lado tenemos las distribuidoras, ¿no es cierto?, y los consumidores no regulados. Y ahí abajo tenemos, y estas distribuidoras, también cabe destacar que la forma de tarificar a las distribuidoras es en base a un price cap, ¿no? Cada 4 años la Autoridad de Electricidad calcula los precios y las tarifas, las tarifas de estas distribuidoras, considerando su demanda, los costos de operación, las inversiones y todo lo que tiene que ver con el negocio de la distribución, y además considera una utilidad del 9.1%, ¿no? Y esta es en realidad la participación que se ve en la parte derecha inferior, ¿no es cierto?, que está en energía al 2020. Vemos que la mayor distribuidora es la CRE, con un 38% de participación, es decir, el 2020 retiró 3.300 gigavatios hora. De La Paz, un 21%, ELFEC, el 15%, Ende de Oruro, casi 6%, y así por delante
y también tenemos consumidores no regulados, ¿no es cierto?, que su participación es alrededor del 5%, es decir, el año 2020 retiró 397 gigavatios de, de, de energía. Y ahí en el mapa, pues en la parte central de esta diapositiva se ve, digamos, las líneas de alta tensión, el sistema troncal de interconexión que le llamamos. También están los proyectos, ¿no es cierto? Los proyectos que van a interconectar, por ejemplo, se tiene proyectado la interconexión entre Santa Cruz y el IBENI, y así vamos a liberar importantes cantidades de consumo de diésel, ¿no es cierto? Y también se tiene proyectado, digamos, una línea de 500 kilovoltios, ¿no es cierto?, de Santibáñez hasta Carrasco y de Carrasco hasta Brechas en Santa Cruz, ¿no es cierto?, que está pensado que esa línea entre en operación el próximo año. Y así tenemos proyectos, digamos, por delante que los voy a mencionar más adelante. En esta diapositiva podemos ver los proyectos de generación que tenemos del 2021 al 2025, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos. Los que están en azul son proyectos hidroeléctricos, los que están en verde son eólicos, los en amarillo fotovoltaicos, y los otros son térmicos, ¿no? Ciclos combinados, básicamente. Entonces, en el tema de los proyectos hidroeléctricos, tenemos el proyecto hidroeléctrico Ibirizu, que se va a concluir el año 2023, ¿no es cierto? Y tenemos ahorita una ejecución física de ese proyecto alrededor del 23% y va a aportar al sistema 290 megavatios. Y luego tenemos el proyecto Miguillas, que justamente se está inaugurando, ¿no es cierto? Una parte, ¿no es cierto?, que se llama la conclusión de este proyecto completo está hasta el 2025, tiene una ejecución física del 21% y va a aportar 203 megavatios al sistema, ¿no es cierto? Y por otra parte tenemos una pequeña central hidroeléctrica, el Cóndor, cuya conclusión está el año 2022, ¿no? Y todavía se han terminado los estudios y tiene una magnitud de 1.5 megavatios aproximadamente. Y después tenemos la Solar Oruro, que justamente estamos hablando del periodo 21 al 25, que se concluyó este año con 100 megavatios. Y por otro lado tenemos los proyectos de ciclos combinados que entre los tres suman alrededor de un poco más de 200 megavatios. Y así también tenemos los proyectos eólicos, ¿no? Por ejemplo, San Julián, que casi 40 megas va a aportar al sistema, cuya conclusión está prevista hasta mediados del próximo mes. El parque eólico El Dorado, ¿no es cierto?, la conclusión también está bien avanzado, al 73%, y va a aportar con 54 megas. Warnes, ¿no es cierto?, que va a aportar con 14 megas, todos estos, los tres anteriores que van a entrar este año, suman más o menos 108 megavatios, y los que van a entrar el 2024 son Warnes 2, ¿no es cierto?, con 21 megavatios, y la Ventolera con 24 megavatios. Esos son los proyectos, ¿no es cierto?, contemplados en nuestro plan hasta el 2025, y vamos a obtener una oferta al 2025 de 4,139 megavatios, ¿no? Eso es, digamos, cabe destacar que en la planificación, digamos, que tenemos en el sector a partir de la ley de electricidad del 94 hasta que a mediados del 2008, la generación y la transmisión se ha desarrollado pobremente, ¿no? O sea, prácticamente en generación hemos tenido una generación importante el 2002, en ese periodo 94 al 2008, 2010, la generación más importante que había entrado en ese periodo ha sido hidroeléctrica boliviana, ¿no? Y en el tema de transmisión, básicamente no se ha desarrollado grandes proyectos después de
la nacionalización de las empresas, se ha empezado a desarrollar el mercado de transmisión, ¿no es cierto? Y bueno, ya tenemos los kilómetros de línea que les había mencionado. Y después ahora, digamos, todo este marco eh, este contexto, digamos, un poco se ha derivado en este decreto 4477. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? El desarrollo de nuestro mercado, ¿no es cierto? Y las oportunidades que da dicho mercado, los precios y las tarifas, ha generado un mercado, podríamos llamarlo un mercado negro, ¿no? Es decir, se estaba generando especialmente algunas categorías que justamente los colegas lo van a explicar mejor. Se estaba desarrollando un mercado negro de generación distribuida, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos tenido que, para guardar justamente la información, la calidad de servicio, puesto que algunas empresas distribuidoras, al hacer mantenimiento en sus instalaciones, se tenía energizado todavía en algunos ramales. Eso significaba que alguien estaba generando por detrás, por lo tanto, digamos, había que normar esta situación. Por ese hecho, digamos, y además de que había que, digamos, desarrollar también formalmente la generación distribuida, es que el 24 de marzo de este año hemos sacado el Decreto Supremo 4477, que tiene justamente el objeto de establecer las condiciones generales para la incorporación y retribución de la generación distribuida por la energía inyectada a la red de distribución. Entonces, este decreto, la 4477, generación distribuida, ¿no es cierto?, abarca a las distribuidoras y usuarios con generación distribuida que operan en nuestro territorio, y además digamos, visto las experiencias de los mercados donde funciona la generación distribuida, es decir, en México. Hemos rescatado las experiencias de Chile, del Brasil, ¿no es cierto?, y de España, y de esa manera todos esos criterios los hemos vaciado en este Decreto Supremo 4477, y de esa manera también, digamos, se han fijado los límites sobre los cuales se establece la generación distribuida, y, digamos, también la retribución que se puede dar a los usuarios con generación distribuida. En ese sentido, por ejemplo, concordante con nuestra norma de aplicación tarifaria, que divide a los usuarios en pequeña demanda, mediana demanda y gran demanda, se ha subdividido también la generación distribuida. Es decir, hemos llamado a no generación distribuida a potencias instaladas, o generación distribuida a potencias menores o iguales a 10 kilovatios. Microgeneración distribuida a potencias instaladas mayor a 10 kilovatios y menor a 50 kilovatios, y mini generación distribuida a potencias instaladas mayor a 50 kilovatios, pero menor a 350 kilovatios. Vale la pena aquí aclarar que este 350 kilovatios, digamos, se ha determinado este límite producto, digamos, de las experiencias que se tienen en el sector. Por ejemplo, en México este límite está hasta 500 kilovatios, en Chile está en 300 kilovatios, y nosotros, digamos, dado que tenemos emprendimientos en el mercado de este orden, específicamente les menciono el parque solar Viru Viru, que tiene 315 kilovatios, y el emprendimiento de la Universidad Mayor de San Andrés, que es de 50 kilovatios. En ese sentido, digamos, se ha dimensionado estos límites, ¿no? Y digamos, la retribución que
desarrollar los colegas con más amplitud, pero la retribución está, digamos, definida de acuerdo al desarrollo de nuestro mercado, o sea, de tal manera que la generación distribuida también se relacione o vaya de la mano con el mercado, del desarrollo del mercado eléctrico, tanto en sus segmentos de generación, transmisión y distribución, es decir, no afecte a los segmentos formales de la industria eléctrica. Entonces, ¿cómo se ha definido, digamos, la retribución? Tenemos una retribución mínima que es equivalente al precio de la generación, ¿no es cierto?, de electricidad en el sistema interconectado nacional. Entonces, y el techo está establecido a la tarifa del usuario final, ¿no es cierto?, en el área de operación de la distribuidora. Por otro lado, perdón, también, digamos, casado a la anterior medida, se ha sacado el Decreto Supremo 4539, que tiene por objeto incentivar de manera integral el uso de la energía eléctrica con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente y el ahorro de eficiencia energética. Y en este sentido se han dado incentivos tributarios, ¿no es cierto?, para la fabricación, el ensamblaje e importación. ¿De qué? Digamos, de las empresas que internen mercancías provenientes del territorio, del extranjero, ¿no es cierto?, a las zonas francas para la fabricación, ensamblaje de vehículos eléctricos e híbridos, maquinaria agrícola híbrida y eléctrica, ¿no es cierto? No van a pagar tributos, no van a pagar aranceles, ¿no? Arancel cero para ellos. Y también se han establecido en este decreto 4539 incentivos financieros para la fabricación, ensamblaje y compra, ¿no es cierto?, y se otorgan créditos cuyo destino sea justamente eso, la fabricación, ensamblaje y compra de vehículos eléctricos e híbridos, ¿no es cierto?, como a la fabricación o ensamblaje de maquinaria agrícola eléctrica e híbrida, ¿no es cierto? Entonces también otro de los incentivos tributarios también está para los accesorios de sistemas de energía y de la generación distribuida, ¿no es cierto? Y también, digamos, se han liberado, ¿no es cierto?, de gravámenes arancelarios para la importación de sistemas de recarga, de cargadores de vehículos eléctricos, medidores bidireccionales e inteligentes e inversores, ¿no es cierto? Y todos estos elementos todos estos equipamientos están liberados, ¿no es cierto?, de aranceles y de impuestos. Eso es lo que quería compartirles. Muchísimas gracias a todos y encantado de responder las preguntas que surjan después. Inmediatamente proseguimos y damos la bienvenida al ingeniero Rudy Roberto Mamani Quisbert, especialista en energías renovables no convencionales del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, quien expondrá el tema las energías alternativas y la generación distribuida. Ingeniero, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Primeramente agradecer la invitación por parte de la Autoridad de Electricidad. Agradecer también la invitación del Viceministerio de Electricidad para poder compartir básicamente el recorrido de las energías alternativas hasta llegar a la generación distribuida, ¿no? Me voy a permitir compartir el recorrido que hemos tenido desde la implementación de las primeras plantas y parques de energías alternativas hasta llegar a esta gestión donde se está incursionando en la generación distribuida, ¿no? Antes de incursionar en las energías alternativas, el Ministerio de Hidrocarburos, a través del Viceministerio de Electricidad, han hecho diferentes estudios, evaluaciones en base a los recursos solares y eólicos del país, ¿no? Los mismos que desde muchos puntos de vista han sido básicamente favorables, ¿no? Incluso por encima de aquellos niveles, por ejemplo, de radiación solar en las que el país de Alemania ha ido trabajando, ¿no?
Nosotros hemos incursionado en la gestión en 2015 con la primera planta solar fotovoltaica de 5 megavatios en el departamento de Pando, en el municipio de Cobija, ¿no? Posteriormente se había incursionado en una primera fase de una central eólica en Cochabamba, donde básicamente se contaban con 2 aerogeneradores, cada uno de 1 megavatio, ¿no? Una fase inicial que ha sido básicamente una fase experimental o un proyecto piloto, ¿no? Después de eso se ha ampliado este proyecto a 24 megavatios adicionales, que básicamente han sumado los 27 megavatios, ¿no? Posteriormente se ha desarrollado la planta fotovoltaica de Yunchará de 5 megavatios en el departamento de Tarija, ¿no? Asimismo, hemos recorrido con los sistemas fotovoltaicos ya a gran escala en el departamento de Potosí con la planta solar fotovoltaica de Uyuni, que básicamente ha alcanzado a los 60 megavatios, ¿no? Después de eso hemos incursionado a una planta solar de características muy importantes, que es la planta solar de Oruro, la fase 1 y la fase 2 de 50 megas cada uno, haciendo un total de 100 megavatios, la misma que se ha entregado la primera fase básicamente a mediados de la gestión 2019 y por obvias razones esta planta ha sido relativamente postergada en la gestión 2019 y 20 y hemos volvido a retomar la segunda fase para que se haga la entrega en esta gestión, ¿no? Asimismo, debemos referirnos a los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución y prontos a ser entregados, ¿no? La planta eólica de San Julián de 39.6 megavatios, esto en el departamento de Santa Cruz, ¿no? A la par también está la planta eólica de Guarnes de 14.4 megavatios, de la misma forma, en la ciudad de Santa Cruz, en el municipio de Guarnes, ¿no? Tenemos por otra parte la construcción del parque eólico, que de la misma forma se prevé que estas instalaciones puedan ser entregadas hasta septiembre de esta gestión, con una potencia instalada de 50 megavatios, ¿no? Estas 3 plantas eólicas son de características muy importantes, va a ser un icono creo que a nivel latinoamericano, por la potencia que va a incursionar, que básicamente suman los 108 megavatios, ¿no? Entonces va a ser un importante logro de la presente gestión. Por otra parte, debemos comentar que también hemos incursionado a nivel de energías alternativas en una primera planta piloto experimental que es de Laguna Colorada de 5 megavatios. Esto que paulatinamente en el transcurso de los siguientes meses va a ir tomando mayor importancia, ¿verdad? A su vez, también se tiene planificado la construcción de la planta mayúscula, que es la central geotérmica de Laguna Colorada de 100 megavatios, que también se encuentra en etapa de planificación y ejecución, ¿no? Para las próximas gestiones. Entonces, como verán, hasta aquí hemos tenido un grande e importante recorrido en cuanto a energías alternativas se refiere en nuestro país, ¿no? Por otra parte, a futuro se piensa en implementar también una segunda fase del parque eólico Guarnes, que va a alcanzar hasta una potencia de 21 megavatios, ¿no? Junto a otra en el departamento de Tarija, denominado La Ventolera, que va a alcanzar hasta 24 megavatios, ¿no? Con estos proyectos se pretende alcanzar o superar los 500 megavatios de potencia instalada en cuanto a energías alternativas se refiere, ¿no? Entonces hay un recorrido, como habíamos mencionado, que ha sido trascendental. Hemos incursionado en las plantas solares, eólicas, hemos incursionado en la geotermia, hemos incursionado también en centrales
híbridas, en pequeños sistemas fotovoltaicos, y así como también en proyectos de biomasa y otros que también en su debido momento las comentaremos, ¿no? Por otra parte, respecto a la generación distribuida, a partir de aquellos antecedentes que comentábamos, hace algunos años atrás he incursionado en la generación distribuida con dos plantas importantes en cuanto al proyecto denominado de energía limpia, ¿no? Entonces, desde la gestión 2015 hasta la 2017 se han ejecutado con financiamiento de la cooperación internacional japonesa, dos proyectos piloto, ¿no? Uno en la ciudad de La Paz y otro en el departamento de Santa Cruz, específicamente en La Paz, en el campus universitario de Cotacota, una planta solar fotovoltaica básicamente de 50 kilovatios, destinado a la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y por otro lado, en el departamento de Santa Cruz, una planta solar fotovoltaica de 315 kilovatios, ¿no? Esto destinado como beneficiario a la administradora de aeropuertos y servicios de navegación aérea, ¿no? Entonces, bajo estas dos experiencias importantes, se ha podido concebir y identificar mayores emprendimientos a pequeña y mediana escala en el país, ¿no? Desde instituciones públicas como privadas hasta unidades de formación superior y otros, ¿no? Actualmente se tiene un relevamiento de que estamos superando los dos megavatios de potencia instalada en cuanto a generación distribuida se refiere, ¿no? Entonces, de aquí para adelante tenemos metas importantes para que tanto la pequeña y mediana empresa e industria puedan ser parte de la cadena del sector eléctrico, ¿no? Entonces, a partir de aquí es que nosotros podemos concebir el concepto de la generación distribuida, ¿no? La definimos básicamente como una generación descentralizada que consiste básicamente en la producción de electricidad desde pequeña a mediana escala en los puntos de consumo, ¿verdad? Los tipos de generación distribuida que podemos identificar son las de on-grid, que nos referimos a las que están dentro del sistema interconectado nacional, y las que están fuera del sistema interconectado nacional, las que normalmente se conocen como off-grid, ¿no? Debemos también destacar las ventajas técnicas, económicas y ambientales que se tienen, ¿no? Respecto de las técnicas, debemos considerar la confiabilidad, debemos considerar la ayuda o el apoyo a atender la demanda de electricidad en las distribuidoras. Debemos considerar la reducción en la carga de la red del distribuidor. Debemos considerar también el incremento en la calidad del suministro, así como la reducción de las pérdidas en la red, ¿verdad? Además, debemos considerar que la generación distribuida es modular y por lo tanto flexible, ¿no? En cuanto a los aspectos económicos más importantes, debemos destacar que la generación distribuida nos permite, por una parte, hacer algunas reducciones en cuanto a la inversión de la infraestructura de la distribuidora se refiere. Por otra parte, nos permite, por ejemplo, disminuir algunos costos de operación y mantenimiento. Nos permite reducir también los costos destinados a los combustibles fósiles en cuanto a la generación convencional se refiere. La generación distribuida también trasciende básicamente en la participación de pequeñas y medianas empresas en la cadena de producción, ¿verdad? Por otra parte, las ventajas ambientales se los ha ampliamente cualificado y destacado. Por lo tanto, hemos visto de que estos tres aspectos han sido fundamentales para incursionar en esta temática, ¿no?
Por último, hemos visto también como un tipo de incentivos, básicamente 3 esquemas de promoción para la generación distribuida dentro de la red del distribuidor, ¿no? Una denominada Feed-in Tariff, que se refiere básicamente a establecer tarifas diferenciadas por las energías renovables. El Net Metering, que hace referencia básicamente a establecer un precio por el balance neto de la energía generada menos la energía utilizada de la red. Y por otra parte, el denominado Net Metering, que es el balance neto, que básicamente consiste en reconocer la energía inyectada a la red y restarla de la energía consumida, ¿no? Básicamente. Bueno, eso es todo lo que podría comentar y participar para poder dar paso al tema de fondo, que es la reglamentación de la generación distribuida. Ahora damos paso al último expositor, el ingeniero Joano Bascopé, director de Precios, Tarifas e Inversiones de la AETN, con el tema Regulación de la Generación Distribuida, reglamentaciones del Decreto Supremo 4477. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Continuando con este webinar que se ha preparado, me corresponde exponer la regulación del decreto 4477, que ha sido promulgado el 24 de marzo de 2021, que el ingeniero Quispe ya señaló algunas características. Bueno, como ente regulador, nosotros tenemos la función y el objetivo de fiscalizar, controlar, supervisar, regular el sector eléctrico en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley de Electricidad y sus reglamentos. En base a ese mandato, nosotros tenemos varias funciones en las que se encuentran la de aprobar tarifas, aprobar y controlar tarifas, controlar la operación y calidad de los suministros, también proteger a los usuarios, los derechos de los usuarios, entre otros, y proponer normas orientadas al cumplimiento de la Constitución. Es que en este sentido, y teniendo ya un decreto supremo promulgado, el regulador procedió a la reglamentación del citado decreto para la generación distribuida. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, tenemos que entender un poco, recordaremos lo que se dijo en la primera presentación, qué es la generación distribuida, que es la producción de electricidad a través de pequeñas fuentes de generación, como son los sistemas solares fotovoltaicos que se instalan cerca de los puntos de conexión. Ahora, ¿qué es importante de este decreto rescatar? Es en los objetivos que establecen, ¿no? Y que señalan para que el regulador pueda normar y reglamentar esto. Entre los cuales los objetivos señalados en el decreto son establecer las condiciones generales para normar la actividad de generación distribuida en los sistemas de distribución de energía eléctrica. Y el otro punto es determinar la retribución por la energía eléctrica inyectada a la red por la actividad de generación eléctrica. En base a estos dos objetivos, el regulador, y considerando la característica de las instalaciones que se iban a instalar, como son la nanogeneración con una potencia instalada menor o igual a 10, microgeneración entre mayor a 10 y 50 kilovatios, y mini generación con una potencia instalada entre 50 y menor a 350 kilovatios, se ha procedido a la citada reglamentación, considerando estas características que son muy importantes en las que se ha basado, que son la autorización para la conexión de la generación distribuida a la red de distribución. Entre otro punto es la instalación para la generación distribuida por empresas instaladoras que deben estar especializadas y debidamente registradas y habilitadas por el ente regulador. Y cuando el generador en su momento inyecte sus excedentes a la red, también hablar sobre la conexión y la adecuación de esos sistemas de medición y otros accesorios. El otro punto también que era necesario analizar y reglamentar es la retribución por la actividad de la generación distribuida, en la que el regulador, en base a estos criterios, como ser el desarrollo del mercado eléctrico por el ingreso de las nuevas tecnologías que hasta estos últimos años ha tenido, bueno, en todo el mundo y en nuestro país, hay que evaluar y de ver cómo se va a comportar
está la generación distribuida en el sector eléctrico. También se ha analizado y se ha tomado el criterio de las categorías de consumo a quienes van a ser aplicadas estas retribuciones. Ustedes saben que cada empresa distribuidora cuenta con categorización en de sus usuarios, y entre el 80 y 90% tenemos a la categoría domiciliaria, ¿no? Del universo, si se puede decir, de las empresas operadoras eléctricas que se tienen, ¿no? Y también, también hay que considerar la energía consumida del generador distribuido, además de la energía inyectada en la red de distribución. También era necesario y se ha visto conveniente la reglamentación de los requisitos y procedimientos para los registros de los que van a ser los generadores distribuidos que quieren ingresar, ¿no? en este ámbito. También se ha analizado y se ha reglamentado la actividad de las empresas que van a dedicarse a la instalación de la generación distribuida y por parte también de los operadores eléctricos. Y también que como normar también a los operadores eléctricos o al distribuidor para que puedan realizar la conexión y adecuaciones de sus sistemas. Entre otro punto también que se ha analizado es los equipos de mediciones y en las instalaciones de la generación para la generación distribuida, cómo tienen que ser certificados por distribuidor, por operadores eléctricos. Ese análisis también se ha hecho. Y además lo más importante también es la recolección de la información, porque hay que saber cuántos, de aquí en adelante, contar la información de cuántos usuarios se tienen con generación distribuida, si son, en qué capacidad están instaladas. Esa información va a permitir de aquí en adelante hacer una evaluación y ver el impacto que tiene la generación distribuida en nuestro sistema eléctrico. Y además, por último, también instruir, ¿no? a las empresas distribuidoras que como es una nueva, pues se está aplicando, se está adentrando en este sistema, es que adecúen sus sistemas, ya sean normativos, operativos y comerciales. Entonces, por todo lo antes señalado, es que el regulador ha emitido 4 resoluciones en las que se basan los aspectos antes señalados, como ser el primero, la retribución por la energía inyectada a la red de distribución; el segundo, el registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución; como tercer reglamento tenemos la inscripción, registro y habilitación de las empresas dedicadas a las actividades de la instalación y generación distribuida; y por último sería la recolección de información de los generadores distribuidos. Ya. El reglamento del procedimiento que determina la retribución fue aprobado en fecha 2 de julio de 2001 mediante resolución AETN 343/2021. ¿Y cuál era el objeto de esta resolución? El establecer un mecanismo de retribución por la energía eléctrica inyectada a la red de distribución en la actividad de la generación distribuida. Ahora, ¿cómo así el procedimiento? Bueno, primero, la resolución ha determinado como un objeto principal esta retribución, y para eso ha determinado algún concepto, se incorporó en un concepto como ser el de la energía inyectada. ¿Qué se entiende por energía inyectada? Que es la energía eléctrica que está efectivamente entregada a la red de distribución en el punto de suministro. Como ustedes pueden aquí apreciar en la imagen, aquí tenemos un sistema fotovoltaico donde se ve el flujo de corriente. En el caso de tener el usuario el excedente, va a llegar a inyectar ese excedente a la red, que es lo que estaría este procedimiento normando. Además, también se ha considerado un nuevo concepto que sería el precio de energía inyectada, que es el precio establecido en bolivianos por cada kilovatio hora de energía inyectada por el generador distribuido a la red de distribución. Ahora, esta retribución, ¿cómo se lo ha clasificado? Primero se ha determinado un grupo de incentivo. ¿Quiénes son el grupo de incentivo? Como señalaba anteriormente, el grueso, si se puede decir, de los usuarios en una empresa distribuidora o operadora son los domiciliarios. Entonces, a eso se pretende llegar, y se ha limitado un consumo. Quiere decir que esta retribución alcanzaría la categoría domiciliaria de pequeña demanda con consumos hasta 500 kilovatios hora. Y también se pretende incentivar con esta actividad a los usuarios de los sistemas aislados verticalmente integrados. ¿Quiénes son estos usuarios? Un sistema aislado verticalmente integrado es un sistema que realiza la generación
en base ya sea un combustible de diésel o gas, y además la distribución. O sea, esas dos actividades las realiza ese operador para suministrar energía eléctrica. Un sistema, por ejemplo, aislado tenemos entre los que podríamos normar en el departamento. El departamento de Pando no está interconectado a nuestra red. Entonces, esta produce y genera electricidad con diésel, y también tiene algunos paneles, una planta solar que, como antes señalaba el anterior ingeniero, también se ha implementado en ese lugar, ¿no? Pero sería un sistema aislado porque no está interconectado a nuestra red. Entonces, a ellos se vio ese grupo el incentivo para llegar con esta retribución. El otro grupo correspondería al resto de la categoría, que serían los comercios generales, comerciales, industriales, mineros, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la manera de retribuir a estos excedentes que se realizaría? Especialmente para el grupo de incentivo que se ha identificado, sería que el importe de energía que se va a obtener, por ejemplo, el importe de energía se obtiene de la diferencia entre la cantidad de energía consumida mensual y la cantidad de energía inyectada, a la cual se aplican los cargos de la estructura tarifaria de la categoría correspondiente. Quiere decir que la energía que ha inyectado la red se la va a valorizar, y aquí señala cómo, ¿no? Cómo va a ser una diferencia, y se le va a aplicar entre la inyectada y la consumida inyectada, y se le va a aplicar un cargo tarifario, que serían los cargos tarifarios que actualmente las distribuidoras, dependiendo del usuario donde se encuentre, aplica a la red. Con ese precio se lo valorizaría. Ahora, el resto de categorías, ¿cuáles serían, como decía, las generales, comerciales, etcétera? De cómo se le va a determinar este importe por energía. Se va a obtener también entre la diferencia entre la energía consumida valorizada de la red distribuidor y la energía inyectada. Ahora, la energía consumida de la red va a considerar esa estructura tarifaria que señalaba que es aplicada por el distribuidor que en el mes que le corresponde. Pero ya para el caso de la energía inyectada, se le va a aplicar un precio que va a ser igual al precio del nodo de energía ponderado vigente en el sistema interconectado nacional. Este precio de energía ponderado va a ser obtenido del documento de transacciones que son publicados y son determinados por el Comité Nacional de Despacho de Carga. El segundo reglamento consiste en el procedimiento técnico comercial para el registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución en Bolivia. Entonces, esta resolución corresponde a la ETN número 344/2021, y cuyo objeto es establecer esos requisitos, plazos y pasos a seguir para el registro del incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución. Aquí tenemos un esquema, cómo se va a realizar esa solicitud, en la que va a venir el usuario de generación, el usuario que quiere ser partícipe en la generación distribuida, y va a requerir la información de la distribuidora, en la que esta distribuidora la tendrá que proporcionar, o también ya la podrá tener en sus plataformas web, o ir físicamente y obtenerlas. Y previamente, posteriormente, esta solicitud tiene que atender todos los requerimientos y todo lo que señala el distribuidor para que sea autorizado, para que después el distribuidor también informe quiénes son los que tienen que, y con los autorizados para la implementación de la instalación, y cuando ya ese tema cuando ese tema sea autorizado, se va a dar plazos para la instalación y ejecución del proyecto, y el operador, el distribuidor o operador eléctrico es el que va a validar y va a decir si autoriza esta conexión o no. Este proceso tiene que ir de forma paralela entre las gestiones que haga el usuario de generación distribuida conjuntamente con la distribuidora. Y todo eso va a tomar en cuenta qué cosas. Por ejemplo, la potencia instalada de un sistema de generación distribuida, que aquí mostramos, no debe exceder la demanda de potencia promedio de los últimos 12 meses previa solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que si un usuario que quiere hacer la generación distribuida, que tenga una demanda, diremos, promedio de 15 kilovatios o 20, no va a poder solicitar al distribuidor que le habilite por su instalación para una de 30, ¿no? ¿Por qué? Porque la función es esa. Se supone que lo que se pretende es que el usuario al instalar la generación distribuida tenga también un beneficio que sería su autoconsumo, y si tiene excedentes, obtenga una retribución.
Entre las características técnicas que también se van a evaluar y se va a determinar al momento de hacer el registro son el tema de los inversores, los temas de medición y los elementos de protección. El artículo 6 del decreto 4467 señala lo que decíamos, que el distribuidor va a adecuar estos aspectos normativos, operativos y comerciales que no los tiene actualmente. Se ha dado plazo y eso es lo que tiene que, como distribuidora y operador, tiene que considerar toda la normativa que se está estableciendo, la reglamentación, para que esta implementación se dé curso, ¿no? También hablamos de los criterios para la operación y mantenimiento de la seguridad, la conexión y los sistemas de medición. Es decir, que el consumidor regulado con generación distribuida tiene que operar su sistema de acuerdo a las condiciones específicas y técnicas. Es por eso que hay esos requisitos que se va a hacer entre el generador distribuidor con la empresa distribuidora, que tiene que velar esto, ¿no? También se va a determinar que cuando ocurra alguna falla se deberá desconectar en el tiempo de la red para no provocar ninguna perturbación o algún inconveniente en la red. Y también se establece que la renovación de los contratos estará en función a la vida útil del equipamiento, la renovación del equipo y el cumplimiento al plan de mantenimiento inicialmente presentado. Entonces, esto sería todo en lo que corresponde a la segunda reglamentación. La tercera reglamentación establece los procedimientos para la inscripción de empresas dedicadas a la elaboración de proyectos e instalación de generación distribuida en el registro de empresas instaladas del ente regulador. Esta ha sido establecida mediante resolución 345, quebrado 2020, el 2 de julio de 2021. ¿Y cuál es su objeto de esta resolución? Es la de establecer los requisitos básicos para la inscripción de empresas especializadas dedicadas a la elaboración de proyectos e instalación e infraestructura de la generación distribuida ante el ente regulador y su registro y habilitación ante el distribuidor. Ante el ente regulador, ¿qué es lo que va a realizar estas empresas que quieren la habilitación? El ente regulador le va a pedir a una serie de requisitos, que son requisitos legales, requisitos técnicos. En los legales podemos mencionar cartas y formuladores de solicitud, certificado de fondo de empresas, inscripción de impuestos nacionales y otros documentos adicionales que están establecidos en la reglamentación. Entre el tema técnico también tienen que certificar qué tipo de instalaciones o cuál va a ser su trabajo o especialización, si van a hacer en una nanogeneración, qué clase de técnico, cantidad de técnicos van a haber. En este caso se requiere un técnico electricista que tenga mínimamente para esa instalación. Si va a ser una empresa que va a instalar en microgeneración y minigeneración, un ingeniero eléctrico o ramas afines, y obviamente todo siempre respaldado con el currículum de la empresa y de los funcionarios que van a estar realizando estas instalaciones. Cuando entra a evaluación estas solicitudes de habilitación, el ente regulador hará una evaluación, tiene tiempos establecidos en el que le podrá observar, y también la empresa que solicite esto también tiene que responder estas observaciones. Cuando subsane esto, habrá una aprobación que se va a través de un certificado que va a tener un certificado de inscripción que va a tener una validez de 2 años. Un caso también puede ocurrir que al no cumplir esto se le tendrá que rechazar, habrá un rechazo. Aquí presentamos un certificado de inscripción que tendrá mínimamente estas características, un código que se le va a otorgar, un antecedente de la empresa que está solicitando este certificado, a qué actividad va a realizar, va a ser una instalación para una potencia en nanogeneración, microgeneración, etcétera, y hacia cuál va a ser su ámbito de aplicación, ya sea elaboración de proyectos, ejecución por proyectos, etcétera, y también va a tener la fecha de caducidad del certificado. Como en todo lado, norma establece también el que no cumpla todo lo determinado y señalado estará sujeto ya sea una infracción o sanción. En este caso se estipulan infracciones por incumplir el contrato del servicio o por incumplir el procedimiento, o cuando se establezca una falta o conflicto de interés. Eso es una infracción. Y también se puede determinar sanciones, que puede ser como una infracción de suspensión de lapso de 1 año, o si es muy reiterativa de 2 años, o si no, la sanción se ve que la infracción es
o más de 2 oportunidades la cancelación de esta inscripción cuando es muy repetitivo. Ahora, para el caso del registro de habilitación de estas empresas en los distribuidores o operadores eléctricos, se debe considerar que la distribuidora o el operador eléctrico registrará y habilitará a la empresa instaladora que posea un certificado que ha sido ya otorgado de inscripción por el ente regulador. También va a registrar y habilitar a la empresa instaladora de acuerdo al alcance y el servicio y el ámbito de aplicación que ya está señalado en el certificado antes señalado de inscripción. Y también le va a otorgar a la empresa instaladora una constancia de registro y habilitación que autorice a realizar un trabajo en sus redes de distribución que le va a servir a la empresa al momento que le haga un contrato, un usuario que tenga que ir a realizar la generación distribuida, tenga como un respaldo. Y también establece que al distribuidor o operador eléctrico que debe mantener una adecuada coordinación técnica entre la empresa instaladora que realiza el trabajo y la que realiza el trabajo. Es decir, siempre hacer un seguimiento, cómo va y los plazos, los procedimientos que va realizando esta empresa instaladora. Como cuarto reglamento que se ha aprobado en fecha 2 de julio es la resolución AETN 346/2021, en la que este procedimiento que permite la recolección y remisión de información ante el ente regulador de los generadores distribuidos. Muy importante siempre tener la información y conocer cómo va a ir evolucionando los usuarios y las empresas instaladoras en la de generación distribuida, también el impacto que tiene, las características, toda esa estadística es necesario conocer. Es por esto que este reglamento establece la forma y plazos para la recolección de información de los generadores distribuidos por parte del distribuidor u operador eléctrico y su remisión ante el ente regulador. Bueno, el procedimiento de recolección de información que se va a ser presentada en el regulador consiste en la presentación de un informe y una base de datos. Este informe que va a contener antecedentes, inscripción, observaciones de todas las características que tienen estos usuarios de generación distribuida, y también el distribuidor va a tener que proporcionar bases de datos que nos va a permitir hacer estadísticas, a ver el crecimiento de aquí a mediano o tal vez a corto plazo, y toda esa información que es muy importante para seguir más adelante. Y la fórmula también, este reglamento establece la forma como tiene que ser presentada esta información, ¿no? En qué lugar, en las oficinas del regulador o a través de una plataforma informática que se le va a poner en conocimiento en su momento a la distribuidora, y también tiene plazos, ¿no? Tiene que, como toda información para que esté actualizada, tiene que establecerse y atender plazos de presentación, y entre estos esta reglamentación establece. Entonces, por mi parte eso es todo. Esa es la parte del regulador por parte del regulador que ha realizado en la reglamentación del Decreto Supremo 4477, y bueno, gracias por su atención.